Muy buenas tardes. Vamos a continuar entonces con el estudio de las rectas en geometría analítica. En la última clase, el tema se había, se había, in- eh, se había introducido el concepto de recta. Brevemente, recordemos qué cosas se han tratado. Se definió la orientación de una recta, se definió el ángulo de inclinación de la recta y por lo tanto la pendiente, la determinación de la pendiente a partir de dos puntos de la recta, el ángulo entre dos rectas, precisando el lado inicial y el lado final. Después se caracterizó lo que es rectas paralelas y perpendiculares en términos de la pendiente, y se presentaron las diversas ecuaciones de la recta. Ecuación punto pendiente, ecuación principal, simétrica, general. Se reescribió en términos de la ecuación general las condiciones de paralelismo, perpendicularidad e intersección de dos rectas. Recuerden que nosotros en este contexto se ha dicho que si dos rectas eh, no son iguales, se intersectan en un único punto, o en caso contrario se dicen paralelas. Entonces la definición de paralelismo acá es como dos rectas que no se intersectan. La intersección de rectas lleva a plantear un sistema de ecuaciones para estudiar la intersección. Y la condición de que el sistema, de que las rectas se intersectan, está dada por esta condición que está ahí. Esta, ¿no? Para que dos rectas, la conocida condición. Bien, se definió el ángulo de recta en términos de la ecuación general, y lo que vamos a hacer ahora es seguir estudiando algunas consideraciones geométricas. Vamos a considerar ahora lo que es la distancia entre un punto y una recta. La idea es bastante simple, ahí está el dibujo aclarador, pero vamos a considerar una recta L, un punto en principio que no se encuentra en la recta, y consideremos la recta que pasa por el punto P y es perpendicular a la recta L. Llamemos a esta recta L'. Si conocemos el punto P y conocemos la recta L, es decir, su ecuación, es posible determinar la recta L', y por lo tanto es posible determinar la intersección. ¿Ok? La intersección. La longitud del segmento PQ, si estamos llamando a Q la intersección, la longitud de ese segmento se define como la distancia. Es eso lo que vamos a considerar acá. Entonces, distancia de un punto, una recta, está dado por la longitud de un segmento, de este segmento. Este es el segmento que se está considerando, PQ. Bien, lo interesante es que uno puede encontrar, y ese es un ejercicio que se dejó planteado el semestre pasado, están invitados a resolver el problema. Si tenemos la ecuación de la recta L, y tenemos las coordenadas del punto P, x1 y 1, entonces uno puede encontrar las coordenadas del punto Q. Eso es, son explícitas, y por lo tanto determina la longitud de ese segmento. Uno puede probar, los cálculos no son difíciles, que la longitud del segmento y por lo tanto la distancia del punto a la recta está dada por esta fórmula, la fórmula 13. ¿Ok? La fórmula 13 nos determina la distancia del punto a la recta. Fíjate que el numerador en valor absoluto, hay un valor absoluto, y ese valor absoluto va a surgir porque
en alguna parte, la fórmula de distancia involucra unos cuadrados, ¿ok? Es la raíz de la suma de los cuadrados. En alguna parte este término va a ser factorizable. Y podemos separar las raíces. Y entonces al separar las raíces nos va a quedar en alguna parte la raíz del cuadrado de un número, que va a ser efectivamente el valor absoluto de. De esa manera sale el valor absoluto. ¿Bien? Vamos a estudiar en un rato más la misma fórmula sin el valor absoluto. Y vamos a darle sentido al signo que se obtiene en esa fracción. Bueno, fíjate que el numerador es casi la ecuación de la recta. Está evaluada en el punto de coordenadas x1 y 1. Si ese punto está en la recta, entonces ese número vale 0. Si ese punto está en la recta, su distancia es 0, lo cual es bastante intuitivo. Esta distancia 0 de la recta es porque se encuentra en la recta. Si este fuera, ¿no? Un punto. Ok. Hay muchas aplicaciones de esta fórmula. Lo que vamos a hacer es, a partir de esa fórmula, definir lo que es la distancia entre dos rectas paralelas. Si dos rectas no son paralelas, se deben intersectar en un único punto. Eso se ha establecido como hipótesis. Digamos que en este caso está a distancia 0, ¿no? Hay un punto en común. Ese punto está a distancia 0 de la recta L y L'. ¿Okay? Pero en el caso del paralelismo no hay un punto común. Entonces lo que uno puede hacer, y es lo que está planteado en 14, es lo siguiente. Uno puede coger un punto en una de las rectas y calcular la distancia de, digámoslo, un punto P y calcular la distancia de ese punto a la otra recta. Y ese número debería ser el mismo que si uno escogiera otro punto en la misma recta, llamémoslo P estrella, y se calculase la distancia de ese punto a la otra recta. Ese número debería ser común, ¿no? ¿Ok? Debería ser el mismo número. Y también deberías coincidir con el siguiente número. Si uno escoge un punto en la segunda recta y calcula la distancia de ese punto a la primera recta, ese número debe coincidir con las otras distancias. Bueno, eso es así. Y ese número común se llama distancia entre las rectas L1 y L2. Distancia entre PL2, distancia entre PL1. Ahora, ¿por qué ese número es común? Bueno, eso es fácil de comprobar. ¿Eh? ¿Por qué razón? Porque si L1 tiene esta ecuación, AX más BI más C, entonces L2 igual 0. Entonces L2 debería tener esta ecuación, ¿no? Más C'. Es decir, digámoslo, si L1 tiene pendiente, L2 tiene la misma pendiente, difiere en el término C. Fijarse acá lo que se ha trabajado en esta parte, ahí. El paralelismo está dado por esta expresión que está acá. Esta condición, lo dijimos en su momento, A1 B2 es igual a 2B1, es equivalente a que A1 sobre A2 sea A2 B1 sobre B2 y sea una constante. O sea, la parte que involucra la ecuación es un múltiplo. Por tanto, uno podría pensar la recta L2 de esa manera, ¿no? Donde C
es distinto de C, si no la ecuación, la recta es la misma. ¿Okay? Por lo tanto, la distancia del punto P a la recta L2 está dada por esta expresión, AX1 más BI1 más C dividido por la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Bueno, esto es igual. Esta parte es igual a menos C1. Este es C', ¿no? Prima. Estamos calculando, y este es menos C1. Menos C. Así que acá nos queda igual a C' menos C sobre la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Así que este número es el mismo para toda elección del punto en la recta L1. Por eso es que funciona con cualquier punto, ¿no? Y si uno hace el cálculo de distancia de un punto en la recta L1, va a quedar exactamente el mismo número porque el valor absoluto, ¿cierto? Así que ese es el número común. Esa va a ser la distancia entre las dos rectas. Bueno, entonces lo primero que uno puede establecer es distancia entre rectas. Y la segunda propiedad interesante es el área del triángulo. Vamos a empezar a trabajar con un triángulo en el plano cartesiano, teniendo como información los vértices, las coordenadas de sus vértices. Uno puede probar que el triángulo con estos vértices, A1, A2, A3, está dado por esa expresión. Bueno, y la demostración no es una demostración tan rebuscada, se comentó el semestre pasado, esta idea. Vamos a colocar A1, A2, A3. Aquí nos aparece la noción de determinante. ¿Okay? Y la idea es, bueno, es el calcular el área de ese triángulo. El área de ese triángulo, lo anotamos así, el área, A1, A2, A3, es un medio de la base, pensemos la base, la longitud del segmento A1, A2, por la altura, por H. H es la altura. ¿Cuál es la altura? Es la altura desde el vértice A3, ¿no? La altura es esa longitud. Esta es la altura, H. Bueno, H, si usted se fija bien, H es la distancia de A3 a la recta que pasa por A1, A2. Nosotros consideramos la recta que pasa por A1, A2, esta recta. La distancia de A3 a esa recta nos va a dar la altura. Entonces hay que calcular la ecuación de la recta que pasa por A1 y A2 y calcular la distancia de A3. Y se hacen esos cálculos, se llega a la fórmula. Ahora la fórmula esencialmente es esta, es un medio, es el valor absoluto de x2 y 3 menos y2x3 menos x1 y 3 menos y1x3. Lo que se está haciendo es el desarrollo del determinante por la tercera columna. ¿Okay? Y más x2 y 3, x1 y 2, menos y1, x2.
Tenemos entonces que esta fórmula es un medio del valor absoluto de x2 y 3 menos y2 x3 más y1 x3 menos x1 y 3 más x1 y 2 x1 y 2 menos y1 x2. Bueno, ese es el valor absoluto de esa expresión. Bueno, el cálculo de este objeto que se llama determinante se explica más abajo. Se explica más abajo. Está acá. Se calcula de esta manera. S menos QR. Esas son los determinantes. Entonces uno puede decir acá, uno plantea el determinante. Vamos a colocar acá en notación a1, 1, 2, a1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. 3, 1, 3, 2, 3, 3. Este determinante, ustedes ya tienen una experiencia con el cálculo de matrices, pero simplemente lo que vamos a decir acá es, vamos a considerar el desarrollo de este determinante. Se puede calcular de esta manera. Sí. A2, 3, 3, 2, 3, 3 menos A1, 2, de A2, 1, A2, 3, A3, 1, A3, 3, más A1, 3, de A2, 1, A2, 2, A3, 1, A3, 2. Este es el desarrollo del determinante por la primera fila. Si no se hace ningún comentario más, no tiene mucho sentido hablar de por la segunda o tercera fila. Se puede calcular ese objeto de esa manera. Aquí la parte que es interesante, y que es una cosa geométrica, es que uno puede obviar el valor absoluto si considera a los vértices del triángulo orientados. Uno le llama con la orientación positiva. Orientado en sentido positivo, es decir, en sentido antihorario. Si uno etiqueta un vértice como A1, entonces el segundo que va a etiquetar tiene que estar en sentido positivo respecto del primero. Si uno hace esta asignación de los vértices, uno puede comprobar que el valor absoluto está de más, que siempre se puede calcular el número que se obtiene al calcular va a ser positivo y el valor absoluto se elimina. Bueno, vamos a hacer algunos cálculos con el área, con esta fórmula un poco más adelante. ¿Qué pasa si se elimina el valor absoluto en la fórmula de distancia? Bueno, ahí aparece lo que se llama la distancia dirigida. ¿Ok? Esta distancia tiene signo. A ver, ¿cuál es la idea acá? La idea es bastante directa, es concreta. Si nosotros tenemos la ecuación general de la recta, una recta que no pasa por el origen, o sea, algo así, c distinto de 0,
Pensemos una recta que tenga pendiente. ¿Ok? Vamos con esa suposición. Entonces tenemos una recta que divide el plano en dos pedazos. Ahí. Ahí está la recta. Divide el plano en dos pedazos. El origen no pertenece a la recta. El origen no está en la recta. Por lo tanto, esta recta determina dos semiplanos. Un punto de un semiplano está caracterizado de manera única por si al reemplazarlo en la ecuación de la recta en realidad no se da la igualdad, se da una desigualdad. Entonces, un semiplano queda completamente determinado por si se tiene una desigualdad o bien otra. Si un punto está ubicado en la recta, entonces se cumple la igualdad, es cero. Entonces, por ejemplo, aquí va a depender de los signos. Por acá puede estar caracterizado como positivo, o bien, y acá puede estar caracterizado como negativo. No lo sé eso. Esta asignación en principio va a depender de los signos de A y B y C. ¿Ah? Lo que sí es claro es que en la recta se da la igualdad. Entonces, bajo esa consideración, el origen, que no está en la recta, está en alguno de estos semiplanos. Pintémoslo acá, por ejemplo. Ahí. Este es el origen del sistema de ecuaciones, del sistema cartesiano. Entonces, cualquier otro punto del plano que no está en la recta está en el mismo semiplano del origen o bien está en el contrario. ¿Ok? Bueno, con la elección del número C, al elegir C negativo, en mi ecuación de la recta, es posible mostrar que el semiplano superior corresponde al mayor que cero. Y el inferior al menor que cero. Bueno, en realidad eso va a depender de la elección de los valores de A y B. Lo que sí uno puede mostrar es que todos los puntos que están a un lado del semiplano tienen un signo y los que están al otro lado tienen el mismo signo. Entonces, lo que va a marcar el numerador es el signo y por lo tanto la posición de un punto respecto de la recta que divide al plano. Eso es todo lo que está planteando. Entonces, por ejemplo, dice, de acuerdo con esta consideración, S sub P menos, que sería donde son todos negativos, ¿correcto? Uno puede mostrar que todos los puntos que están en ese semiplano es negativo y los que están en el otro semiplano son positivos. O están en el lado opuesto del origen. Respecto de la recta. Entonces, la distancia dirigida se define como ese número. El signo de este número con la eh, restricción de que C es negativo, el signo de este número nos va a marcar dónde se encuentra el punto. Si en el mismo semiplano o en otro semiplano del origen, respecto al origen. ¿Mm? Si ese número es positivo. Fijarse que el denominador es siempre positivo, así que el signo de esta fracción lo da el numerador. Entonces el punto y el origen están del mismo lado, el lado opuesto del semiplano generado. La observación, en la aplicación, fíjate, este punto P está en un lado distinto en un semiplano distinto el origen respecto a la recta, y la distancia es positiva, y acá la distancia es negativa, está en el mismo lado del semiplano. Si C es 0, la recta pasa por el origen, y entonces aquí podemos hablar con propiedad sobre y bajo.
Si el punto está sobre la recta, la distancia es positiva, y si está bajo la recta, la distancia es negativa. ¿Ok? Hay un comentario, si C es mayor que 0 originalmente, entonces todo cambia. Hay que cambiar, hay que cambiar todos los planos. O sea, si C es positivo, decir acá es decir negativo, y estar en este lado es decir positivo. ¿Ok? Eso es lo que está ocurriendo. ¿Ah? Entonces, por convención, vamos a escoger C positivo. Vamos a asociarle superior a mayor que 0, y de alguna manera inferior a menor que 0. Esa es la única finalidad del signo acá. Bien, la distancia dirigida tiene varias aplicaciones. Vamos a destacar la aplicación más importante, una de las más útiles es la siguiente. La bisectriz. El problema es el siguiente, si tú tienes dos rectas no paralelas, L1 y L2, entonces nosotros sabemos encontrar el ángulo entre las rectas y precisar bastante más el ángulo de una recta a la otra. Estamos indicando cuál es en qué orden, qué ángulo estamos considerando, si L o el suplementario. Ahora, lo interesante es que uno, teniendo las rectas, uno puede considerar la recta que bisecta ese ángulo. Esa es la bisectriz del par de rectas. Bisectriz. Vamos a anotarle cursiva aquí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y como hay dos ángulos, hay dos bisectrices, ciertamente. Entonces tenemos acá el ángulo de L2 a L1, tiene su respectiva bisectriz, que la vamos a pintar con azul, ¿no? Uno puede probar por geometría bastante directa que estas dos rectas, estas dos bisectrices son perpendiculares. B es perpendicular con B'. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, bueno, si conozco el ángulo, y dividido por 2, ya sé cuánto vale el ángulo, la bisectriz. Pero lo que sería interesante es conocer la ecuación de la bisectriz. ¿De qué manera uno puede conocer la ecuación de la bisectriz? La bisectriz es una recta que bisecta el ángulo correspondiente, ¿no? Entonces, esta es una recta y por lo tanto tiene que tener ecuación. ¿Cuál será la ecuación? Entonces, para determinar la ecuación, lo que uno hace acá es volver a revisitar la noción de bisectriz y caracterizar la bisectriz como un lugar geométrico. Vamos a volver a recordar lo que entendemos por un lugar geométrico. O sea, en conjunto todos los puntos del plano que verifica una condición. Y la condición es la que se está planteando acá. Uno puede probar que la línea que nosotros llamamos bisectriz, que o sea, que divide el ángulo entre la recta en dos ángulos iguales, es equivalente a esta propiedad. La bisectriz de un ángulo es el lugar geométrico, o es el conjunto de todos los puntos del plano que están a la misma distancia de los lados del ángulo, que equidistan. Están a la misma distancia de los lados. ¿Ok? Eso es lo que uno considera. Bueno, uno puede probar que estas dos condiciones son equivalentes usando geometría plana acá, ¿no? Si tenemos un ángulo, como el que se está planteando ahí, y tenemos la recta, entonces si un punto P está en la bisectriz, significa que la distancia del punto P a un lado es la misma que la distancia al otro. ¿Ok? Esa longitud es la misma. Uno puede probar, si esa condición es verdad, entonces uno puede probar que los triángulos B, P, B es congruente
con el triángulo BPA, porque los tres lados miden lo mismo, ¿no? El lado BP es común, el lado BP coincide con el lado BA por el teorema de Pitágoras, porque la longitud PB es lo mismo que la longitud PA. O sea, A igual B. Entonces estos dos triángulos son congruentes y en consecuencia estos ángulos son iguales, y por lo tanto es una bisectriz. Y hay que ver la recíproca. Es decir, si es una bisectriz tiene que ocurrir esto. Si esa recta bisecta, entonces uno tiene, también por congruencia de triángulos, porque ahora, como este ángulo es el mismo que este, los triángulos BPB es congruente con el triángulo BPA, porque tenemos un criterio, ¿no? Tenemos dos ángulos, porque estos ángulos son rectángulos, tenemos los triángulos coinciden, y un lado es común. O sea, podríamos usar el criterio lado, ángulo, lado, ¿no? O lado, ángulo, lado. O lado, ángulo, ángulo. Ángulo, lado, ángulo, ¿no? Uno de esos criterios nos permite concluir que entonces, como son congruentes, el lado BP es igual al lado AP. Así que son, equivalentes. Por lo tanto, usando esta caracterización de la bisectriz, uno tiene esto. Uno te da dos rectas, un punto está en la bisectriz. Si la distancia de ese punto a una recta, a la recta L1, es igual a la distancia del punto a la recta L2. Ahí tenemos la bisectriz. Si esto es cierto. O sea, un punto genérico está en la bisectriz si se verifica esta condición. Y de ahí uno deduce esto, ¿no? Porque lo que tiene es que A1x1, A1x más B1y más C1, partido por la raíz de A1 cuadrado más B1 cuadrado, es igual a 2x más B2y más C2, valor absoluto partido por la raíz de A2 cuadrado más B2 cuadrado. ¿Sí? Y de ahí entonces nos queda más menos, ¿no? Si uno elimina el valor absoluto, y entonces nos quedan dos ecuaciones. Una con más y otra con menos. Uno puede comprobar fácilmente encontrando la pendiente de B1 y B2 que son perpendiculares. Entonces se puede sacar de inmediato, por definición, por la forma como son B1 y las rectas B1 y B2. Entonces, sale bastante directo y rápido encontrar las bisectrices. Ahora, ¿cuál es el detalle? Aquí no necesitamos más que la caracterización. ¿Cuál es el detalle? Que uno no sabe, tendría que buscar un procedimiento para considerar una sola, si desea la bisectriz asociada a un ángulo en particular. ¿Okay? Entonces, si uno encuentra distancias dirigidas, una vez que ya fijó el signo de C en ambas, uno puede comprobar que para una bisectriz se da que las distancias son iguales como número o difieren en el número, o difieren por el signo. Entonces, esta forma de caracterizar usando distancia dirigida es la que uno va a ocupar para
distinguir. ¿Cuál va a ser el problema que vamos a empezar a resolver en la próxima clase? Bueno, si tú tienes un triángulo ABC y conocemos los vértices del triángulo, conocemos las ecuaciones que contienen a los lados, ¿no? Son ecuaciones que pasan por dos puntos. No hay una dificultad muy grande ahí. Tenemos esta ecuación y tenemos esta ecuación. Tenemos la ecuación que pasa por AB y la ecuación de la recta que pasa por AC. Y entonces nos le gustaría encontrar la ecuación de la bisectriz de este ángulo, del ángulo BAC. Ese ángulo es el ángulo de la recta con lado inicial AB a la recta con lado final AC. Por lo tanto, la bisectriz recuerde que técnicamente la bisectriz de un triángulo, aquí precisemos esta idea, carguémonos un poco más acá, voy a colocar naranjo, ¿sí? La bisectriz del triángulo es este segmento, ¿ok? Es el segmento que se está considerando ahí. Es un segmento que divide al ángulo en dos, con la misma longitud, con la misma medida. Lo que uno está interesado es hallar, podemos encontrar este segmento. Usando geometría lo que podemos hacer es encontrar la recta que contiene ese segmento. O sea, la bisectriz de este ángulo. Eso es lo que ese es el problema que vamos a resolver. ¿Okay? La bisectriz está contenida en esa recta. Por ahí va el asunto. Bueno, vamos a hacer algunos problemas que involucren esta idea. Vamos a ir cerrando la unidad con un concepto bien interesante que son las familias de rectas. Bien, ¿de qué trata esto? ¿De qué trata esto? Se tiene, se sabe que con cierta información dada uno puede encontrar la ecuación. Recordar que en este contexto decir recta es decir ecuación de ella, ¿ya? Entonces, se sabe, recordémoslo acá, si uno observa las ecuaciones de las rectas, uno va a comprobar que para determinar la ecuación necesitamos dos datos independientes. Por ejemplo, en la ecuación punto y pendiente necesitamos la pendiente y un punto de ella. En la ecuación principal necesitamos dos números, por ejemplo, en la pendiente y donde intersectan el eje Y. En la ecuación simétrica necesitamos los valores donde intersectan el eje en los ejes coordenados. Ahí tenemos dos datos independientes. En el caso de la ecuación general, puede ser reescrita de esta manera, por ejemplo. Se puede escribir así. Es un truco muy utilizado. 0, dividiendo por A, ¿sí? B' es B sobre A, y C' es C sobre A, así que esencialmente necesitaría tener dos datos para tener la ecuación. Ya. Lo interesante es que con menos información uno obtiene más de una recta, o sea, obtiene una colección o familia. ¿Ok? ¿Ya? Entonces,
Vamos a estudiar algunas de estas familias. Partimos con una que es interesante. Bueno, la definición general aquí, todas las rectas que verifican una única condición se llama familia o haz de recta. Por ejemplo, todas las rectas con pendiente 3. Entonces, la ecuación es de esta forma, ¿no? Más un número arbitrario acá. Todas estas rectas tienen pendiente 3, así que hay una colección, tanto como valores de n. Ese es el parámetro. Con solamente esta información tenemos una colección infinita de rectas que verifica la propiedad, la condición. ¿Ok? Entonces tenemos una familia, o un as. Vamos a dejar la palabra as para la siguiente situación. Entonces, entre varias familias que uno destaca, vamos a considerar una en particular, es el parámetro, que se llama el haz de rectas. La idea es la siguiente. Si tenemos dos rectas, L1 y L2, que no son paralelas, o sea, se intersectan en un punto. Ahí. Las rectas L1 y L2 se intersectan en un punto. Podemos considerar el haz de todas las rectas, o sea, todas las rectas que pasan por el punto de intersección de L1 y L2. ¿Cuántas rectas podemos considerar una colección infinita? ¿No? Si tú conoces un punto, tienes una colección infinita de rectas con esta propiedad. Todas las rectas que hemos dibujado en color rojo pasan por la intersección de L1 y L2. ¿Ya? Uno puede probar que hay una manera sencilla de caracterizar todas estas rectas. Es decir, conociendo a las ecuaciones de L1 y L2 podemos encontrar rápidamente la ecuación de una de estas rectas. Y la ecuación es la que se está indicando en 1. Todas las rectas que pasan por la intersección de L1 y L2, excepto L2, está dada por esta ecuación. Fíjate que esencialmente uno lo puede escribir informalmente así, ¿no? Esta es la ecuación. O escrita de esa manera. Todas las rectas con esta propiedad se pueden escribir de esa forma. Entonces, si uno tiene una información adicional, puede encontrar una única recta. Por lo tanto, esta familia permite hallar la recta que pasa por la intersección y con alguna propiedad adicional. Lo interesante es que sin encontrar el punto de intersección. Sin necesidad del punto. Por ejemplo, hallar la recta que pasa por la intersección de L1 y L2 y esta distancia de algún punto, etcétera. Bien, vamos a cerrar en esta parte con vamos a cerrar en esta parte con el concepto de lugar geométrico. Ya nos había aparecido el lugar geométrico al hablar de la bisectriz de dos ángulos. El lugar geométrico es la colección de todos los puntos del plano que verifica una condición. Esta es la definición general o la definición más amigable que vamos a considerar. Un lugar geométrico debe entenderse al conjunto de todos los puntos del plano
que verifica una o más condiciones geométricas. Y el objetivo es traducir esta condición geométrica en una o varias ecuaciones algebraicas, relaciones algebraicas. Si se puede interpretar analíticamente la condición geométrica, nos aparece una relación en el plano, que involucra dos variables. Esa es la idea. Que un punto de coordenadas X e Y verifique el lugar geométrico es equivalente a que sus coordenadas cumplan la ecuación. Por lo tanto, esto es lo que nosotros tenemos. Con esto vamos a trabajar la definición. Entonces la idea es traducir la condición geométrica a una ecuación. Esencialmente. Aquí vamos a plantear dos ejemplos muy interesantes y muy usados, que es el siguiente. El primero es la simetral. La simetral de un segmento o mediatriz. Tomas un segmento AB, podemos intentar buscar todos los puntos que están a la misma distancia de A y de B, o sea, los puntos que equidistan de A y de B. Bueno, este lugar geométrico dice, bueno, hay un punto que sabemos que siempre está, que es el punto medio, M. Del segmento. Por lo tanto, hay puntos que están a la misma distancia de A que de B. La pregunta es si serán todos. Bueno, geométricamente uno se da cuenta que si se considera la recta perpendicular al segmento, que pasa justo por el punto medio, todos los puntos de esta línea están a la misma distancia de A que de B. Esto es por las consideraciones de los triángulos que aparecen, ¿no? Así que tenemos una colección de puntos. Este es la mediatriz, o la simetral, de un segmento. Del segmento AB, la simetral o mediatriz. Todos los puntos que verifican esa condición equidistan de A y de B. ¿Dónde aparece la ecuación? Bueno, de acá de la definición. Aquí está la definición. Un punto genérico está en la simetral siempre y cuando las distancias son las mismas. La distancia A es la misma que la distancia B. De esta ecuación, de esta relación se obtiene una ecuación. Esta es una ecuación de una recta, que es la simetral. La simetral entonces es una recta del segmento. Aquí el punto P es un punto genérico. X6. Ese es el punto P. ¿Ok? Un punto genérico. X, Y. Y el otro lugar geométrico ya lo habíamos estudiado anteriormente, era la bisectriz de dos rectas no paralelas. Todos los puntos que equidistan de dos rectas dadas. Aquí está la descripción. Aquí está la condición geométrica que nos va a llevar a la condición algebraica. La ecuación. Aquí hay una o más ecuaciones. Es importante tener presente que puede haber más de una ecuación. El ejemplo de la bisectriz nos da esto. El lugar geométrico es una unión de esas dos rectas. ¿Ok?
Entonces vamos a trabajar con lugares geométricos bastante cuando hablemos de circunferencia y de recta. Bueno, como para ir cerrando, recordemos algunos elementos del triángulo, los elementos secundarios. Los elementos primarios del triángulo son los ángulos interiores y los lados. Los elementos secundarios son los que aparecen ahí, las alturas, las simetrales, las transversales de gravedad y las bisectrices. Precisemos el lenguaje acá. Recuerde que la altura es un segmento. No es un número. ¿Ya? La longitud de ese segmento no va a dar la altura. Entonces, el abuso de notación es considerar tanto la altura como el segmento como la medida de él. ¿Ah? Cuando uno toma un triángulo que es rectángulo, por ejemplo, ahí, en ese triángulo, rectángulo, este cateto es la altura también, ¿no? Y mide lo que corresponde, ¿ya? Téngase presente que para nosotros altura siempre es segmento, y todos los elementos que estamos considerando son segmentos, ¿ya? Que a veces por abuso de notación, la medida del, del respectivo segmento se le llama igual, por un abuso de notación. Bueno, entonces, ¿qué son las alturas? La altura es un segmento que es perpendicular a un lado, que va del vértice opuesto al lado. O su prolongación, fijarse en el lado de acá. En el triángulo ACB, que es un triángulo obtusángulo, la altura desde B, la altura trazada desde B, tenemos que prolongar el lado AC para obtener. ¿Ok? Y la altura trazada desde A, hay que prolongar el lado CB. Ahí. La altura. Independiente si hay que prolongar o las alturas quedan contenidas en el interior del triángulo, estas tres, una para cada vértice, estas tres se intersectan en un punto que es el ortocentro. Vamos a ocupar la palabra H, la letra H, ortocentro. Uno puede probar que, a ver si recordamos la demostración de desecho. Tenemos las alturas, después tenemos las medianas. Este es mediana o transversal de gravedad. Ya hicimos todo el comentario el semestre pasado, que la mediana le llaman a otro segmento, para nosotros mediana o transversal de gravedad. Segmento que une cada vértice con el punto medio del lado opuesto a él. Las tres medianas se intersectan en un punto que se llama centroide o baricentro. El otro punto es las simetrales, ya lo dijimos, las simetrales de los lados de cada triángulo. Las simetrales de los lados de un triángulo se intersectan las tres en un punto que es el circuncentro. Es un circuncentro. ¿Qué propiedad tiene este punto de intersección? Que es el centro de la circunferencia que pasa por los tres puntos, por los vértices. En la circunferencia circunscrita. La notación no es estándar para las simetrales, transversales de gravedad y alturas, en general. Circuncentro es el centro de la circunferencia que circunscribe el triángulo. El cálculo de, recuerde que cuando hablamos de altura, simetral o transversal de gravedad, estamos hablando de un segmento. Acá en este contexto, lo que uno va a encontrar
es la recta que contiene a dicho segmento. ¿Ok? Para estos elementos que hemos recordado acá, tales rectas se pueden encontrar con cierta facilidad. Los otros elementos que faltan son las bisectrices. Y como indicamos anteriormente, es un segmento que divide al ángulo en dos ángulos iguales, que terminan en el lado opuesto a este. Esas tres bisectrices también se intersectan en un punto, que es el incentro. Se dice que todos estos elementos son concurrentes. ¿Ah? El incentro. Ahora, lo interesante es que este punto, que es el punto de intersección de las bisectrices, es el centro de una circunferencia, que queda inscrita en el triángulo. Y por lo tanto es tangente a los lados. ¿Ok? Tangente. El cálculo más tedioso, dado los vértices de un triángulo, es determinar las bisectrices. Por determinar significa las rectas que contienen a esos segmentos. Todos los otros cálculos son bastante directos. ¿Ah? So, vamos a hacer algunos ejemplos para poder reforzar esa idea. Bien, lo dejamos hasta aquí.